Bendiciones, amada familia. Quiero compartirte una palabra para que podamos seguir recibiendo de parte de Dios y podamos seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras y que podamos seguir creciendo en lo espiritual. Y quiero compartirte esta palabra acerca de la obediencia y quiero hablarte en esta hora sobre la obediencia a medias. Es desobediencia. Y la escritura que quiero utilizar, el pasaje que quiero utilizar, se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos, vamos a estar saltando para no entrar en toda la historia, pero quiero animarte a que puedas tomar un tiempo y puedas leer este pasaje que tanto nos enseña la palabra del Señor. Versículo 1 del capítulo 15 dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Ese es el versículo 3. Y si seguimos leyendo el versículo 3, ahí da detalles, ¿verdad? La palabra habla de todo lo que tiene que destruir. El Señor le estaba hablando al rey Saúl y le estaba dando instrucciones que tenía que cumplir. Le estaba dando instrucciones de ir contra Amalec y destruir todo el pueblo de Amalec. Ahora bien, me llama mucho la atención cómo en el versículo 1 el profeta Samuel se dirige a Saúl y le hace saber, le dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Dios me envió, Dios fue el que te ungió, Dios es el que puso al rey Saúl como rey delante de su pueblo Israel. Pero le dice: pero ahora pues, estate atento, escucha las palabras de tu Dios, escucha las palabras de aquel que te puso sobre el rey, estate atento. Y ahí Dios le da las instrucciones, le da detalles, le dice lo que tiene que hacer, le dice que tiene que exterminar todo el pueblo. Pero si leemos en el versículo 9 de este mismo capítulo 15, dice así: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Perdonaron la vida al rey Agag y a todo lo que era bueno, a todo animal engordado. Y el versículo 10 dice: Y vino palabra de Jehová al profeta Samuel y le dijo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí, porque no ha cumplido mis instrucciones, porque ha sido desobediente. Y es algo que tenemos que analizar y que meditar, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto en posiciones espirituales, Dios nos ha hecho ser su pueblo, ser su iglesia, pero Dios quiere la obediencia de su pueblo, ¿verdad? Y muchas veces estamos caminando los caminos del Señor pensando que somos obedientes, sin darnos cuenta que quizás solamente estamos viviendo una vida de obediencia a medias. Y déjame decirte que una vida de obediencia a medias es igual a una vida de desobediencia. Si seguimos leyendo el pasaje, Dios habla con el profeta Samuel y le hace saber que él ha desechado a Saúl como rey.
Y podemos encontrar en el versículo 13 el encuentro del profeta dirigiéndose al rey Saúl. Y me llama la atención que cuando Saúl se encuentra con Samuel, lo primero que le dice es: yo he cumplido la palabra de Jehová. Date cuenta, yo he cumplido la palabra de Dios. He sido obediente, he hecho lo que Dios me ha mandado. Y ahí seguimos leyendo la historia, cómo el profeta le hace saber lo que Dios piensa al respecto. Pero el punto que quiero hablarte es que quizá muchas veces estamos caminando pensando que estamos en obediencia a Dios. Saúl pensaba que había sido obediente a Dios. Y a veces podemos estar caminando, viviendo la vida, pensando que somos obedientes, pensando que estamos caminando en la voluntad de Dios, sin darnos cuenta que quizá estamos siendo simplemente obedientes a medias. Es decir, que estamos pasando por alto los detalles. Saúl pasó por alto los detalles de Dios. Dios le dio instrucciones claras y específicas, pero él pasó por alto los detalles. Él en global fue obediente, él fue contra ese pueblo, él destruyó, exterminó a ese pueblo, pero se dejó algún detalle sin cumplir. Le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a lo mejor de los animales. Y muchas veces podemos vivir así, siendo obedientes, pero pasando por alto algunos detalles. Y lo que quiero transmitirte es que toda palabra de Dios, aunque parezca más insignificante o menos importante, detalles, pero todo es hablado por Dios, todo es palabra de Dios, todo y cada una de las palabras de Dios tienen que ser obedecidas. Recuerda que Él fue el que te puso en la posición iglesia en la cual hoy tú te encuentras. Somos templo del Espíritu Santo, somos el pueblo de Dios. Dios nos ha dado el lugar y tenemos que ser obedientes. Dios había puesto a Saúl como rey. Dios lo había ungido y ahora Dios le estaba dando instrucciones claras que él fue obediente, pero a medias. Se saltó esos detalles. Y quiero hablarte de dos aspectos o dos razones en las cuales quizá a veces somos obedientes a medias, que podemos encontrar en este pasaje. Si seguimos leyendo la palabra del Señor, ahí el profeta, cuando el rey Saúl le dice: he sido obediente, el profeta le dice: ¿y qué es ese ruido que estoy escuchando? Escucho balido de ovejas. Y ahí Saúl le habla, le dice que han perdonado la vida, ¿verdad?, a ese rebaño, esas ovejas, a lo mejor para ofrendarlo al Señor como sacrificio. Muchas veces podemos ser obedientes a medias, podemos razonar con la palabra de Dios, razonar con el consejo de Dios, y cosas de la palabra de Dios razonamos y queremos hacerlo de una manera diferente. Dios es claro en su palabra, Dios es claro en sus instrucciones, pero muchas veces podemos salirnos de la palabra, de las instrucciones de Dios, y tratamos de hacer las cosas incluso mejor que Dios. Saúl, él razonó con las instrucciones y él pensó, y él dijo: pues mejor que matar al rey, vamos a perdonarle la vida. Eso va a ser una honra para nosotros, podemos tenerlo, podemos intercambiarlo, pedir un rescate por su vida. Vamos a perdonar la vida al mejor rebaño, las mejores ovejas, porque las podemos entregar en sacrificio al Señor. Él razonó con las instrucciones de Dios y trató de ser mejor que Dios, trató de hacer las cosas mejor que Dios le había dicho. Pero ahí el profeta le habla y le dice: mira, te voy a enseñar algo, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y muchas veces podemos vivir una vida de sacrificio, podemos ir a la iglesia, podemos levantar nuestras manos, podemos cantar, ofrendar, diezmar, pero es más importante ser obedientes a nuestro Dios. El mayor sacrificio que podemos ofrecer a nuestro Dios es la obediencia, porque la obediencia es entregar nuestro corazón al Señor por completo y poner nuestras decisiones en las manos del Señor. Es entregarle nuestras decisiones. Eso es ser obediente a nuestro Señor.
Y la segunda razón en la cual podemos ser obedientes a medias, es decir, ser desobedientes, es cuando dejamos que la gente opine por nosotros. Ahí la historia habla como el rey Saúl dice que el pueblo quiso perdonar la vida de ese rebaño, de esas ovejas. Ellos quisieron guardar ese rebaño, ¿verdad? Y él hizo caso, él se dejó llevar por el consejo, por la voz del pueblo. Pero date cuenta que Dios le había hablado a Saúl. Él era el rey, él tenía la autoridad. Y él, en lugar de hacer caso, de obedecer al Dios que lo había puesto en alto, él fue más obediente y quiso agradar más a ese pueblo. Muchas veces la gente, amistades, compañeros, familiares, vecinos, pueden tratar de hablarte, pueden tratar de decirte, pueden tratar de que vayamos en contra de la palabra de Dios, que vayamos y seamos obedientes a medias, que seamos desobedientes en algunos detalles, en algunos aspectos. Pero tenemos que ser mejor, obedientes en nuestro Dios, preferir agradar a nuestro Dios antes que agradar a los demás. Y con esto quiero dejarte. A consecuencia de esa actitud de Saúl, de esa obediencia a medias, Dios decidió desecharlo. Dios decidió quitarlo como rey. Quizá nosotros hoy estamos viviendo una vida de obediencia a medias. Y no quiero decirte que Dios te vaya a desechar. Dios no te va a desechar, no te va a echar de ser su hijo, no te va a desechar de ser de su presencia. Pero quizá hay planes de Dios, hay objetivos, hay trabajos, hay ministerios que Dios tiene para nosotros. Pero si no somos obedientes en lo completo, si no somos obedientes en todo, quizá Dios se levante, use, busque un David que pueda llevarlo a cabo. Yo no quiero que Dios ponga o busca un David para hacer lo que Dios tiene para mi vida. Dios había llamado a Saúl para ser el rey de Israel, pero a causa de esa desobediencia, de esa obediencia a medias, Dios se propuso de un joven llamado David. Y la palabra del Señor dice: he aquí este varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Yo quiero ser esa persona con el corazón conforme al de Dios y pueda hacer todo lo que Dios quiere y tiene para mi vida. Yo quiero ser obediente al Señor, no a medias, sino completamente. Podemos fallar, podemos saltar muchas cosas, fallar, pecar, pero podemos venir delante de nuestro Dios, examinar nuestra vida, arrepentirnos, humillarnos delante del Señor y volver a los caminos, a la voluntad y a la obediencia a nuestro Dios. El rey Saúl le faltó eso. Él no se humilló delante de Dios. Él no se arrepintió de una manera genuina y como consecuencia Dios lo desechó del cargo, del llamado que Dios tenía para su vida. Y si lees la historia, tú vas a ver cómo él acabó sus días. Pero Dios levantó a ese hombre obediente llamado David. Amada iglesia, vamos a ser hombres y mujeres de obediencia a nuestro Dios, donde no saltemos los detalles, donde no queramos tomar atajos, donde no queramos llegar a la voluntad de Dios, pero por caminos que no son los correctos delante de nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer una oración y que Dios te bendiga. Amado Dios y Padre, te doy gracias por esta palabra. Te ruego y te pido, Señor, que tú en este tiempo puedas levantar una iglesia, un pueblo, hijos obedientes a ti, Señor. Padre, que no razonemos, Señor, en lo que es mejor, Padre, sino que seamos obedientes en toda y cada una de tus instrucciones. Levanta un pueblo que no se deje guiar, que no se deje llevar por los comentarios, por la opinión de las personas, sino que nosotros tomemos la decisión de ser obedientes a tu palabra, a ti, Señor, agradarte a ti por encima de nadie, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, lo que has puesto en nuestras manos, por el privilegio y la responsabilidad, Señor, y ayúdanos a caminar, Señor, como hijos tuyos en esa obediencia. Amén.
Que Dios te bendiga.